Bueno, diputado Jorge Seltzer, electo en Buenos Aires por el partido Proyecto Sur. Bienvenido a Tucumán primero que nada, y ¿con qué se ha encontrado acá? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Bueno, lo que me he encontrado en Tucumán en realidad es una radiografía de lo que ocurre en la totalidad del país, especialmente porque lo que uno nota es que el gobierno tiene un mensaje, por un lado, que pretende ser progresista, pero que por el otro lado no hace más que ahondar la situación de pobreza, indigencia, falta de recursos para la salud, situación de precarización laboral del personal que trabaja en los hospitales, y además de todo eso, y lo más grave en Tucumán, que para poder dibujar toda esta cuestión y justificarla, se ha producido una adulteración de las cifras de la mortalidad infantil. Este es un hecho grave, pero no es casual. La adulteración de las cifras tiene un objetivo clarísimo, que es la de evitar el gasto en salud. Cuando los indicadores de salud son indicadores aceptables, entonces uno puede justificar que no es necesario un presupuesto abultado para resolver el problema de la salud en un determinado lugar, en una determinada provincia. ¿Esta adulteración se ve nada más en Tucumán o también se ve en otra parte del país? Eso se ve en todo el país. La adulteración de cifras se ve en todo el país. Hace muy pocos días atrás, el ministro Lemus en la ciudad de Buenos Aires, en su informe a la legislatura de la ciudad, afirmó de que en la ciudad de Buenos Aires no había habido muertos por gripe H1N1. H1N1, sí. Sin embargo, se registraron en Buenos Aires 22 muertos, o sea, el 8% del total de los muertos que hubo en Argentina. Con eso lo quiero decir, que ya la gravedad de los hechos, la gravedad de las acciones de los funcionarios destinadas a transgredir las normas que les corresponden como parte o responsable de la política pública, no solamente de ejecutar, sino de informar, ya no tiene límites. Y este objetivo tiene que ver justamente con esto, con desfinanciar la educación, con desfinanciar la salud, con desfinanciar el desarrollo social y utilizar los recursos para hacer negocios privados con bienes públicos. ¿A qué nos lleva en un futuro cercano toda esta financiación, digamos, de cosas que por ahí no son tan importantes como la salud? No, bueno, la perversión en el uso de los medios de comunicación y de la información a la sociedad, lo que se va a traducir es en un desastre social, digamos, en una profundización de la pobreza y la indigencia, a valores que prácticamente no hemos conocido en la Argentina. Así que la situación yo la defino como muy grave. El movimiento Proyecto Sur va a denunciar la situación de Tucumán esta semana, junto a Pino Solanas, a los diputados nacionales y a los legisladores de la ciudad, porque consideramos que Tucumán es el punto de partida de una política, pensando de que quien es responsable de la alteración de las cifras de la mortalidad infantil, que es un parámetro importante para determinar si un país está en vía de desarrollo o subdesarrollado, hoy es ministro de Salud de la Nación. Es decir, que la prueba piloto de Tucumán se puede constituir en una acción pública para toda la República Argentina, y eso sería verdaderamente nefasto. Resulta casi irónico para Perovich, siendo que la salud fue su caballito de batalla para poder posicionar incluso a Mansur como ministro de la Salud Nacional, y bueno, hoy por hoy tiene muy descuidada la salud acá local. Pero esta es la característica del gobierno de Néstor Kirchner también. Es el uso es la perversión en el uso de la comunicación y de los medios. El gobierno de Kirchner sube con su gran caballito de batalla, que es la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la justicia, el derecho a la participación sin coerción, el derecho a la salud, a la vivienda y al trabajo digno, esos no están dentro de los derechos humanos que considera Kirchner que deben ser resueltos. El caso de Alperovich es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque los políticos han utilizado a los que se llaman orientadores de imágenes, y ellos los asesoran en cuanto a cuál es la mayor preocupación de la población. Si la preocupación es la salud y la educación, entonces el político del turno habla de que va a hacer una política
de avanzada en ambos temas. Pero luego, cuando llega a la función pública, en realidad no es más ni menos que el socio de la vieja política que se viene practicando en Argentina, que es la política de saqueo, de un país agrominero exportador, de un país dependiente que privilegia el pago de la deuda externa por encima del pago de la deuda interna, que es justamente los derechos humanos. ¿Cómo se ve desde Buenos Aires el control que existe acá desde hace algunos años del Partido Justicialista? ¿Y cómo se ve el manejo que tiene hasta el momento el PRODI con el tema médico, siendo que él se ofreció realmente financiar, digamos, la candidatura presidencial de Néstor Kirchner en el 2011, siendo él vicepresidente con 300 millones de pesos aproximadamente, y él dice que no hay plata para acá para los médicos? Bueno, mire, eso es parte de la mafia política. En la Argentina gobierna la mafiocracia. La mafiocracia es una asociación ilícita constituida por dirigentes políticos que utilizan los bienes públicos, el recurso del Estado, para beneficios personales. Si la inversión es de 30 millones o de 300 millones, es porque los resultados y los beneficios que se van a obtener como consecuencia de esa inversión se van a triplicar o cuadruplicar. Esta es la lógica con la que funcionan hoy los funcionarios y los amigos del gobierno del matrimonio Kirchner. De manera tal de que eso no nos extraña. Esto pasa en todas las provincias, pasa inclusive con el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires. Es parte de la perversión y del uso del Estado y de los gobiernos en beneficio de los intereses de sectores personales que, vuelvo a repetir, lucran con los bienes estatales en beneficio personal. ¿Cómo son consideradas medidas como las asignaciones universales? ¿Son vistas como una manera de distracción para la sociedad, para la realidad que está viviendo? Por supuesto, porque nosotros estamos absolutamente de acuerdo con la asignación universal por hijo, pero la asignación universal por hijo tiene que ser eso, tiene que ser universal, para todos los niños, sin distinción de ninguna naturaleza. Con este programa, 1,5 millones de niños van a quedar afuera de la asignación universal. ¿Por qué razón? Porque a los chicos que tienen, que son hijos de padres que están en relación de dependencia, o sea, lo que se llama trabajo en blanco, a eso no les va a corresponder. Pero la realidad es que el salario, aún en blanco, en la República Argentina, en la mayoría de los casos, en el caso precisamente de los trabajadores, no alcanza a cubrir la canasta familiar. Y en este momento tenemos casi 8 millones de pobres y 2.800.000 indígenas.